Una fuerte discusión se presentó en el Congreso de la República por la reforma al Código Electoral. Muchos parlamentarios se quejaron. Uno de ellos, Catherine Jubinao, de esta manera. Y le pido al gobierno nacional que no nos meta esto con mensaje de urgencia. Esto va a salir mal. Y es muy probable que la Corte Constitucional lo vuelva a tumbar. ¿Por qué? Porque es una ley estatutaria que necesita un debate plural, amplio, profuso y suficiente. Y en 3 semanas que vamos a tener para aprobar esto, ninguna de esas condiciones se van a cumplir. El Código Electoral va a volver a salir mal, pero lo peor es que el gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones. ¿Me pregunto yo? ¿Sí? Yo me pregunto. ¿El gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Representante Katy Jubinao, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Un saludo a ti, a toda la mesa y a los escuchas de Caracol. ¿Cuál fue el favor que le estaban pagando al registrador? Pues esa es la pregunta que yo me hago, apreciado Gustavo. Mira, nosotros en el Congreso tenemos una molestia que yo creo que está absolutamente justificada, y es que el gobierno, de una manera inexplicable, y pues el presidente Petro, hay que decirlo, le están haciendo el favor a Alex Vega de ponerle mensaje de urgencia a un proyecto de código electoral que, si bien yo creo que hay consenso de que es necesario, claro que hay que actualizar el código electoral en Colombia, el código electoral de Alexander Vega es muy problemático por muchas razones. Recordémosle a la ciudadanía que este código electoral ya se tramitó de una forma similar, le tengo que decir, en 2020, de afán, a las patadas, sin una discusión amplia, con vicios de trámite. En ese momento, me acuerdo, estábamos todavía con el Congreso semivirtual y llamaron a sesiones extraordinarias y terminaron de aprobar el Código Electoral en sesiones extraordinarias. Eso es un vicio porque era una ley estatutaria que tenía que aprobarse en sesiones ordinarias. Y yo lo que veo con mucha tristeza es que parece que vamos a repetir la historia, pero peor, porque en 2020 el Código Electoral se empezó como para el segundo semestre del año a debatir en agosto, septiembre. Ahorita ya estamos a mitad de noviembre y esto no ha tenido ningún debate. La ponencia no se ha radicado. Los congresistas solamente sabemos que hay 100 artículos más frente al Código Electoral de 2020 y que no se nos está dando un tiempo, digamos, suficiente para estudiar este tema. Este asunto es muy importante y no se puede tramitar a las patadas. Y yo lo que hice fue una interpelación y una pregunta que estoy legitimada para hacer en medio de un debate en la Comisión Primera, y pues el ministro Prada, por supuesto, me respondió que obviamente no hay ningún acuerdo entre Alexander Vega y entre el gobierno, pero pues yo le digo, si no hay ningún acuerdo, con más razón, levanten el mensaje de urgencia y permitan que el Congreso discuta este proyecto, que de nuevo es importante y necesario, pero que lo discutamos con tiempo en 2023, con toda la calma, de cara a la ciudadanía, a las organizaciones que conocen el tema, y dejémosle un buen código electoral a Colombia. Le confirmo, doctora Jubinao, que esta semana hubo una reunión muy animada que comprometió la presencia del registrador Alex Vega y el presidente del Partido Conservador. Mucha reunión, mucha celebración. ¿Usted está decepcionada del pacto histórico y del presidente Petro? No del presidente Petro, y la verdad es que tampoco del pacto histórico, porque el mismo pacto histórico, en este caso, le está pidiendo al presidente retirar este código electoral y levantar el mensaje de urgencia. O sea, la misma bancada del presidente ya se dio cuenta que esto es un monstruo de proyecto. Esto tiene casi 400 artículos. Entonces, el punto es que, Gustavo, el proceso de cambio del que hacemos parte, digamos, el sector alternativo, el pacto histórico, el petrismo, los verdes, la ASI, el polo, etcétera, digamos, tenemos a veces matices entre nosotros, y yo eso lo celebro. Nadie ha dicho que el cambio va a ser fácil y que nosotros íbamos a estar en el Congreso pues agarrados de las manos, cantando canciones bonitas. No, el cambio va a ser difícil y nosotros necesitamos dentro de nuestra propia coalición voces críticas y autocríticas. Yo veo la crítica y la autocrítica como una virtud y creo que eso nos ayuda a mejorar. Ponga el ejemplo de la reforma política. Varios congresistas de la coalición de gobierno ya llevamos una semana o dos haciéndole diversas observaciones al gobierno de cosas que había que corregir. Efectivamente, ayer en el tercer debate en la Comisión Primera de Cámara se corrigieron muchas cosas. Faltan algunas otras y todavía quedan
por lo menos 4 o 5 debates del proyecto de reforma política. Entonces la crítica y la autocrítica entre nosotros nos ayuda a mejorar. Nosotros no podemos aquí ser autómatas ni creer que porque somos coalición de gobierno entonces tenemos que aplaudir todo sin pensar, ¿no? Nosotros reivindicamos nuestro derecho a la crítica y a la autocrítica y ojalá el presidente escuche a su propia bancada en el caso del Código Electoral. Sí, y hacer preguntas, representante, pero concretamente, ¿qué es lo que terminaría beneficiando de todo eso que se propone en ese Código Electoral al señor Vega? ¿Es que le permite, por ejemplo, nombrar a una cantidad de funcionarios? Es decir, ¿le amplían la planta para que el hombre haga maromas con la nómina? ¿O qué? Así es, sí señor. Desde que el señor Vega llegó a la registraduría, él ha estado pidiendo ampliaciones de nómina varias veces, a él se le ha duplicado el presupuesto en la registraduría, le quiero decir, desde que él llegó. Y aquí en el nuevo proyecto de Código Electoral nos ratifica que él efectivamente, básicamente quiere acabar con la carrera administrativa al interior de la registraduría con el concurso de méritos y tener la facultad él de nombrar a dedo, de poner y quitar con el concepto de libre nombramiento y remoción a todos los delegados de la registraduría. Y aquí hay una cosa que hay que anotar. Para las elecciones pasadas, el registrador puso en las registradurías delegadas en los departamentos a fichas de los clanes políticos, y eso fue una denuncia que nosotros hicimos junto al senador Ariel Ávila en ese momento en la Fundación Pares. Y aquí hay unos hechos de la elección al Congreso de este año que yo creo que la ciudadanía lo recuerda. Solo al pacto histórico se le desaparecieron 500,000 votos y este señor no ha dado ninguna explicación. Todavía el país no sabe cuál fue el problema que sucedió el 13 de marzo en las elecciones al Congreso, si no es porque el pacto histórico monta básicamente una registraduría paralela. El pacto histórico hubiera perdido varias curules, más de 5 curules. Entonces, aquí hay unos hechos que el señor registrador todavía tiene que explicarle a la ciudadanía. Y si uno de los perjudicados fue el pacto histórico, pues con mayor razón yo le pido al presidente Petro que no le haga el juego a Alexander Vega, que no le haga el favor. Al momento en el que el presidente Petro acepta ponerle mensaje de urgencia, que es una solicitud original de Alexander Vega, porque este proyecto no es del gobierno, este proyecto es del registrador. Entonces, al momento en el que el presidente le dice que sí, pues un poco se pone del lado del registrador y se pone la camiseta del registrador y le dice, listo, yo le voy a jugar a su código electoral. Eso es lo que nosotros le estamos reclamando al presidente. El registrador tiene demasiados cuestionamientos, el proyecto de código electoral en sí tiene muchos problemas, como el voto anticipado y el voto electrónico mixto, que es algo que están desmontando en los países del primer mundo justamente por las vulnerabilidades que tiene, y nosotros lo que queremos es simplemente que se le respete el derecho al Congreso de dar un debate amplio. Queremos dejar un buen código electoral y no uno que vaya y tumbe la Corte Constitucional otra vez. Quedamos a la espera de muchas explicaciones. Representante, muchas gracias, muy amable.